¿Qué sucede cuando un viaje de pesca, un paseo en bicicleta de montaña o una experiencia de campamento en solitario toman un giro mortal? Acompáñanos mientras nos sumergimos en los relatos de personas comunes que enfrentan a depredadores. Podrán escapar con vida. Sé testigo del poder crudo de lo salvaje y del espíritu humano inquebrantable en estas historias reales de supervivencia. Al enfrentarte al peligro máximo, ¿crees que podrías sobrevivir? El 27 de julio de 2024, en la remota naturaleza de Siberia, un cazador experimentado de alces, llamado Alexei, emprendió su expedición anual de caza. Con 45 años era un entusiasta de la naturaleza. Esta era su 10ª caza anual en Siberia, una ocasión para la cual se preparaba con entusiasmo cada año. Nació en Rusia, pero su familia se mudó a los Estados Unidos cuando él tenía 8 años. Apenas hablaba el idioma, pero cada año, el llamado de su tierra ancestral lo atraía de nuevo a la vasta y salvaje Siberia. Estos viajes eran más que expediciones de caza. Eran una ocasión para reconectarse con sus raíces, un viaje hacia la tierra que formó a sus ancestros. Alexei sentía un lazo eterno con el lugar donde nació, por eso regresaba una y otra vez. Siberia siempre había tenido una atracción magnética para Alexei. Los bosques de la región y sus helados ríos pintaban una imagen dura pero hermosa del poder crudo de la naturaleza. La fauna prosperaba en estas condiciones, desde majestuosos tigres siberianos y linces, hasta imponentes alces y temibles osos grizzly. Era una tierra donde la naturaleza reinaba, y sobrevivir implicaba entender que la naturaleza siempre cambia, y a menudo es implacable. Alexei era muy consciente de estos hechos, y se mantenía humilde, un verdadero amante de la naturaleza. Alexei prefería la caza de alces sobre cualquier otra cosa porque lo veía como algo más que un deporte. Para él era una actividad profundamente espiritual. El alce, con su imponente estatura y movimientos gráciles, simbolizaba la fortaleza y la resistencia. Rastrear a estas majestuosas criaturas a través de la naturaleza siberiana requería paciencia, destreza, y si no un conocimiento del terreno, al menos la voluntad de observarlo y respetarlo. Alexei amaba el desafío y todo lo que le brindaba, la sensación de conexión tanto con la naturaleza como con su herencia. Antes de comenzar su viaje, Alexei se arrodilló para rezar. Rezó por regresar sano y salvo con su esposa e hija adolescente, consciente de lo impredecible de la naturaleza y la delgada línea entre la vida y la muerte en lo salvaje. Este año su corazón se sentía más pesado de lo habitual, pero lo atribuyó a los nervios previos a la caza. Alexei aterrizó en Rusia y luego comenzó su viaje. Siberia era un territorio inmenso y estaba a punto de perderse en él. El primer día de su expedición pasó sin incidentes. Mientras Alexei caminaba por el bosque, el segundo día de su expedición comenzó a apreciar verdaderamente la belleza de la tierra, especialmente cuando vio los primeros rastros de su presa. El aire era fresco, con el aroma terroso de pinos y musgo. Siguiendo las huellas de un gran alce, Alexei se movía con la sigilosidad y precisión que había perfeccionado a lo largo de años de caza. Cada paso lo acercaba más al animal, pero también lo llevaba más profundamente al corazón del territorio salvaje. Sin que Alexei lo supiera, había cruzado un límite invisible hacia el territorio de un oso grizzly. Este oso, recientemente despertado de su letargo y motivado por el hambre, estaba en alerta máxima. Sus sentidos le indicaban que esa presencia desconocida era una intrusión, una posible amenaza, pero también una fuente de alimento. El oso estaba hambriento, tanto que su hambre superaba su miedo. Silenciosamente, el oso comenzó a acechar a Alexei. Sus enormes patas no producían sonido alguno en el suelo del bosque, a pesar del tamaño de la criatura. Alexei se concentraba en las huellas y en la emoción de la caza, completamente ajeno al peligro que lo seguía de cerca. Se detenía de vez en cuando para escuchar los susurros del bosque y calcular su proximidad al alce. Pero el oso era astuto, un depredador ancestral, algo muy distinto a todo lo que Alexei había enfrentado antes. La emoción de la persecución recorría las venas del hombre, pero una creciente inquietud le rondaba la mente. Era una sensación incómoda que Alexei no tuvo la oportunidad de verbalizar. Y entonces llegó la emboscada. Fue rápida y brutal. Alexei no sabía que se había acercado peligrosamente al oso. El animal estaba detrás de un arbusto. Esperaba el momento perfecto para actuar. El grizzly se lanzó sobre Alexei con una velocidad y ferocidad aterradoras.
Los instintos del cazador se activaron, pero no hubo tiempo para levantar su rifle y disparar. En un instante, Alexei fue derribado al suelo helado, el enorme cuerpo del oso encima de él. Y entonces los ataques comenzaron en serio. El dolor explotó en el costado de Alexei mientras las garras del oso desgarraban su cuerpo. Podía sentir cómo lo despedazaban. Aterrorizado pero decidido, el hombre luchó con todas sus fuerzas. Golpeaba con su rifle, intentando mantener alejada la cabeza del oso, apuntando golpes a su sensible hocico. El rifle se convirtió en un arma desesperada de supervivencia. Con cada golpe, Alexei suplicaba por su vida. Con cada grito, pedía más tiempo en la tierra. No quería nada más que volver con vida a su familia, pero la fuerza del oso era abrumadora. Después de una corta lucha que le pareció una eternidad al aterrorizado hombre, el oso apartó el rifle de un zarpazo y cerró sus mandíbulas alrededor del hombro de Alexei, sacudiéndolo como un muñeco de trapo. Los gritos de dolor de Alexei resonaban en el bosque. Su visión se nublaba. Su mente era un torbellino de miedo y desesperación. Un destello de esperanza permanecía. Esperaba asustar al oso, de alguna manera sobrevivir a este encuentro aterrador. Golpeaba y pateaba, apuntando a los ojos, nariz o cualquier lugar vulnerable. Pero sus esfuerzos eran inútiles contra el inmenso poder del grizzly. En un último y devastador movimiento, las mandíbulas del oso encontraron el cuello de Alexei. Los pensamientos de Alexei se dirigieron a su esposa e hija, los seres queridos a quienes había rezado por regresar. Luchaba por aferrarse a sus rostros y voces, mientras la oscuridad lo envolvía. Y entonces se fue. El bosque volvió a quedarse en silencio mientras el oso comenzaba a comer. Días después, otros cazadores encontraron los restos de Alexei. El oso había saciado su hambre y luego había abandonado el cuerpo sin vida. La noticia se esparció y su familia en Estados Unidos fue informada de su horrible experiencia. Fue un recordatorio del delicado equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Alexei perdió la vida en la misma tierra donde dio su primer aliento y ahora era parte de la naturaleza siberiana para siempre. El 7 de julio de 2024, Laura Montgomery instaló su tienda cerca de un lago cristalino y aislado en la naturaleza de Montana. Era su primer viaje de campamento en solitario, una aventura audaz que había deseado experimentar durante años, pero que hasta hace poco había sido imposible. A sus 40 años, se había divorciado recientemente y tras su difícil separación, estaba decidida a explorar el mundo por su cuenta. Acampar en solitario siempre había estado en su lista de deseos, pero las responsabilidades de la vida siempre se interponían. Su matrimonio había sido doloroso, en el que Laura no pudo vivir como quería. Pero ahora que era libre, estaba lista para abrazar lo salvaje. Creía que esta experiencia la ayudaría a volverse más independiente. Montana, conocida como Big Sky Country, era un lugar de una belleza y una naturaleza virgen que no dejaba de maravillar a Laura. Con sus imponentes cadenas montañosas y vastas llanuras, el lugar era asombroso. Albergaba muchas especies de vida silvestre. Osos grizzly, alces, bisontes y pumas vagaban por sus vastos terrenos. Era un lugar donde se podía sentir el pulso de la tierra. Un lugar donde podría encontrarse a sí misma. Laura inició su viaje con grandes expectativas. Tras un emocionante día de senderismo, sintió paz y logro. Había demostrado que podía hacer lo que se propusiera. Pero ahora, con el sol ya puesto, era momento de buscar un lugar donde pasar la noche. Montó su campamento, extendiendo su cálido saco de dormir dentro de la tienda. El aire fresco y frío de la noche de Montana era un alivio, diferente al sofocante tumulto emocional que a veces aún sentía, especialmente por la noche, cuando no había nada que hacer y sus pensamientos vagaban. Sentía que necesitaba ese aire nocturno. Decidió no cerrar la tienda, queriendo sentir la brisa en su rostro mientras dormía. Esto la hacía sentir menos conectada con su doloroso pasado y más en sintonía con el presente y la naturaleza. Conforme pasaban las horas y la noche se volvía más oscura, Laura cayó en un sueño tranquilo. Los sonidos del bosque la arrullaban. El ocasional crujido de hojas y el suave golpeteo del lago contra la orilla eran una bienvenida melodía. Se sentía esperanzada y feliz, un cambio bienvenido en su vida. Este viaje fue la mejor decisión que había tomado, hasta que dejó de serlo. Cerca de la medianoche, un ruido la despertó sobresaltada. Se quedó quieta escuchando atentamente. El sonido de algo hurgando llegó a sus oídos. Algo o alguien estaba revisando sus provisiones.
Su corazón latía con fuerza mientras el miedo se apoderaba de ella. Al principio pensó que una persona había irrumpido en su campamento. Entonces lo oyó, un resoplido profundo y gutural. No era una persona, era un oso. Su respiración se detuvo en su pecho, pero luego Laura recordó los consejos de seguridad con osos que había investigado obsesivamente antes de su viaje. Su spray para osos estaba a su alcance y lo buscó torpemente con las manos temblorosas. Pero antes de que pudiera siquiera agarrarlo, el oso ya estaba en la entrada de la tienda. Laura se congeló, no podía ni quería respirar. Y ahora la criatura estaba dentro de la tienda. El oso grizzly se erguía sobre ella, su enorme figura bloqueando la entrada. La mente de Laura corría y el tiempo parecía ralentizarse. Los ojos del oso brillaban en la penumbra, su aliento caliente y fétido. Ella agarraba el spray tratando de apuntar, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo firme. El oso atacó y Laura roció frenéticamente, pero fue en vano. El spray irritó sus sentidos y sus ojos se llenaron de lágrimas. Con la visión ahora nublada, Laura era aún más vulnerable al oso. El animal la arañó. Laura gritó y resonó en la noche, pero no había nadie para escucharlo. La desesperación y el instinto se apoderaron de ella, y luchó con todo lo que tenía. Pateó y golpeó, usando su brazo libre para protegerse el rostro. La lucha fue caótica y feroz. Las poderosas mandíbulas del oso se cerraron sobre su brazo, y Laura sintió como sus huesos se rompían. Golpeaba el hocico del oso con el spray. El metal se abollaba bajo la fuerza de sus golpes. La sangre empapaba su ropa. La tienda se rasgó bajo el ataque. El instinto de supervivencia de Laura rugió en su interior. Logró golpear el sensible hocico del oso, haciendo que se retirara momentáneamente. Aprovechando la oportunidad, salió a rastras de la tienda, agarrando su brazo herido. Su cuerpo gritaba de dolor, pero se obligó a moverse. El oso desorientado le dio a Laura unos preciosos momentos para escapar. Tropezó a través del campamento, apenas viendo. Respirar y moverse le dolían, pero sabía que su coche estaba cerca. El oso rugió detrás de ella, un sonido que la estremeció hasta los huesos. Laura se empujó hacia adelante, después de todo no tenía otra opción. Alcanzó su coche, abrió la puerta de un tirón y se arrojó dentro, cerrando la puerta detrás de ella. Sus manos ensangrentadas resbalaban en las llaves, pero logró encender el motor. El coche arrancó y ella se alejó con su corazón latiendo con fuerza y su cuerpo temblando. La mente de Laura era un torbellino de shock y dolor. Conducía lo más rápido que podía con su visión aún borrosa. Se detuvo bruscamente a poca distancia del campamento. Tomó la botella de agua del asiento del pasajero y se lavó los ojos. El escozor seguía ahí, pero finalmente podía ver. Sabía que tenía que buscar ayuda para ponerse a salvo. La noche parecía interminable. El camino oscuro se extendía ante ella como un túnel. Cuando llegó a un pequeño pueblo, su coche se detuvo con un chirrido frente a una gasolinera. Se tambaleó fuera, desplomándose en el pavimento. Lo último que recordó fue los rostros preocupados de las personas corriendo hacia ella antes de que todo se volviera negro. Laura fue llevada de urgencia al hospital. Sus heridas fueron tratadas y le aplicaron la vacuna contra la rabia. La experiencia la marcó tanto física como emocionalmente, pero también encendió un fuego en su interior. Había enfrentado la muerte, pero estaba viva, una sobreviviente en el sentido más puro. La naturaleza, con toda su belleza y peligro, la había puesto a prueba, y ella había luchado con todo lo que tenía. Esa noche en Montana fue el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, uno donde no sería definida por su pasado, sino por su fuerza y resiliencia. El 17 de junio de 2024, Matt, de 28 años, emprendió una aventura de ciclismo de montaña en el terreno accidentado de Wyoming. Matt no era ajeno al peligro, vivía por la adrenalina que venía con llevarse al límite. Paracaidismo, escalada en roca, rafting en aguas rápidas, lo había hecho todo. Sabía que nunca dejaría los deportes extremos. Le encantaba demasiado la adrenalina como para abandonarlos. Sus amigos y familiares a menudo se preocupaban por su naturaleza temeraria, bromeando a medias que debía tener un deseo de morir. Pero para Matt no se trataba de coquetear con la muerte, se trataba de sentirse invencible, de vivir la vida al máximo. No podía imaginarse perdiendo su vida frente a una computadora o trabajando en un trabajo aburrido de 9 a 5. Con sus espacios abiertos y belleza, era el lugar perfecto para alguien como Matt.
El estado era un paraíso para los entusiastas del aire libre con variedad de paisajes, desde altas cordilleras hasta tranquilas llanuras. Su vida silvestre era igualmente diversa, hogar de alces, bisontes, lobos y el formidable oso grizzly. La naturaleza de Wyoming llamaba al alma aventurera de Matt, prometiendo aventura y el emocionante desconocido. Esa mañana Matt salió con su bicicleta de montaña, ansioso por conquistar los senderos remotos que serpenteaban por el corazón de la naturaleza salvaje de Wyoming. Llevaba spray para osos, más por sentido común que por preocupación real. Matt creía que podía escapar de cualquier peligro, incluidos los osos, siempre que tuviera su bicicleta de confianza. La idea de encontrarse con uno no lo asustaba. Al contrario, lo emocionaba un poco. Sintió una oleada de confianza mientras descendía por los estrechos y rocosos senderos, el viento azotando su rostro y el paisaje difuminándose en una mezcla de verdes y marrones. Al descender por un sendero particularmente empinado, Matt sintió una conocida oleada de emoción. El sendero estaba aislado, lejos de cualquier señal de civilización. Le encantaba la sensación de estar realmente solo en la naturaleza. Su mente estaba enfocada en navegar por las curvas, su cuerpo moviéndose en sincronía con la bicicleta, mientras saltaba sobre rocas y raíces de árboles. Un movimiento llamó su atención. Más adelante, junto al sendero, un oso grizzly buscaba bayas. El corazón de Matt dio un vuelco, pero no por miedo. Siempre había querido ver un oso de cerca. Al acercarse, este levantó la cabeza y sus ojos se encontraron. En ese instante, supo que había cometido un grave error. Era una hermosa criatura, pero sus ojos estaban vacíos. Sintiéndose amenazado por la repentina intrusión, emitió un profundo gruñido y cargó. Los instintos de Matt le gritaban que buscara su spray para osos, pero estaba guardado dentro de su mochila. Su mano tanteó su costado como si fuera a alcanzarlo, pero el oso ya estaba demasiado cerca, casi sobre él. La mente de Matt se aceleró. Sabía que tenía que moverse. Usar el spray ya no era una opción. El joven de 18 años se aferró al manillar y pedaleó lo más rápido que pudo, con la adrenalina inundando su sistema. La bicicleta avanzó con las ruedas saltando sobre el terreno áspero, pero el oso no abandonó la persecución. Matt podía oír su respiración pesada y el golpeteo de sus patas detrás de él. Los sonidos eran inquietantes, se empujó más allá de sus límites con cada músculo tensado, pero el animal estaba ganando terreno. El pánico se apoderó de él cuando la distancia se redujo. Entonces, con un impacto estremecedor, el oso golpeó la parte trasera de la bicicleta, enviando a Matt al suelo. Matt cayó y permaneció aturdido, con el mundo girando a su alrededor. Pero sus instintos de supervivencia se activaron. Se levantó de un salto, agarrando su bicicleta y poniéndola entre él y el oso. El grizzly se levantó sobre sus patas traseras y Matt balanceó la bicicleta en un intento desesperado de defenderse. El oso arañó la bicicleta, sus garras rasgando el marco de metal. Matt volvió a balancearla, apuntando a la cabeza. La improvisada arma dio en el blanco y el oso rugió. Se lanzó con sus mandíbulas cerrándose alrededor de la mano de Matt. Un dolor insoportable lo atravesó mientras los dientes penetraban en su carne. Matt gritó, pero siguió golpeando al oso con la bicicleta una y otra vez. La bicicleta era pesada, no un arma adecuada, pero era su única defensa. Logró asestar un golpe en el sensible hocico, que soltó su mano por un momento. La sangre manaba de la herida, pero Matt no tuvo tiempo de pensar en el dolor. Siguió usando la bicicleta como escudo, golpeando al oso cada vez que se acercaba demasiado. Las garras rasgaron su ropa y piel, sus rugidos llenando el aire. Pero Matt luchó con todo lo que tenía, cada gramo de su fuerza y determinación enfocados en sobrevivir. Finalmente vio una oportunidad. Balanceó la bicicleta una vez más, obligando al oso a retroceder. Aprovechando el momento, corrió hacia una roca cercana. Con el oso pisándole los talones, Matt saltó sobre la roca, trepando hasta la cima. Se volvió para enfrentarlo, sosteniendo la bicicleta frente a él como una barrera. Rugió y arañó la roca, pero no podía alcanzarlo. La respiración de Matt era entrecortada, su cuerpo temblando de agotamiento y dolor. Durante lo que pareció una eternidad, permaneció allí, observando al oso. Eventualmente el grizzly perdió el interés. Su ira se desvaneció. Se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. Matt se desplomó sobre la roca con cada parte de su cuerpo dolorida.
Su mano palpitaba donde el oso lo había mordido, la sangre goteando sobre la piedra. Estaba exhausto, más que nunca. Le llevó un tiempo reunir la fuerza y la voluntad para moverse. Cuando finalmente lo hizo, bajó con cuidado y se dirigió hacia su bicicleta. El cuadro estaba doblado y abollado, pero aún funcionaba. Montó lo más rápido que pudo. No había tiempo que perder, no si existía la más mínima posibilidad de que el oso regresara. Al llegar a su auto, Matt aseguró su bicicleta y se subió con las manos temblando mientras arrancaba el motor. Condujo hacia el pueblo más cercano, con la mente entumecida por el shock. En el hospital, los doctores trataron sus heridas. El encuentro con el oso fue una demostración del poder e imprevisibilidad de la naturaleza. Pero no apagó su sed de aventura, al menos no permanentemente. Ni siquiera una semana después, estaba de vuelta en su viaje en bicicleta. Pero esta vez estaba preparado para cualquier cosa. En septiembre de 2000, Olivia Jacobs era una reconocida fotógrafa de la naturaleza. Se aventuró en las tierras salvajes de Alaska, impulsada por su deseo de capturar la fotografía más impresionante para un prestigioso concurso de fotografía que se acercaba. Olivia era una persona sensata. Siempre preparaba sus viajes de trabajo y era cautelosa cuando trabajaba en lugares remotos y potencialmente peligrosos. En aquel septiembre, su ambición por ganar el primer premio nubló su habitual buen juicio. Alaska, con su vasta y salvaje naturaleza, era tanto un paraíso como un escenario peligroso para cualquier fotógrafo, algo que Olivia conocía bien. El paisaje del estado era impresionante con montañas, glaciares, bosques y lagos. También albergaba una rica fauna, incluidos los osos grizzly. La belleza de Alaska era cruda y salvaje, era perfecta para lo que Olivia buscaba. Llevaba días explorando la zona, despertándose antes del amanecer y retirándose mucho después de la puesta del sol, impulsada por su pasión y el apremiante plazo del concurso. La fotografía que había imaginado era de una cascada lejana descendiendo por un acantilado, enmarcada por los tonos dorados y naranjas de las hojas otoñales. Sabía que era una foto ganadora. Ese día estaba absorta en su tarea, ajustando los parámetros de su cámara enfocada completamente en la cascada. Se agachó, inclinando su lente para capturar la composición perfecta. En su intensa concentración, el mundo a su alrededor parecía desvanecerse. El suave susurro de las hojas, el lejano canto de las aves e incluso el bajo gruñido de un oso grizzly pasaron desapercibidos mientras ella se concentraba en inmortalizar la escena frente a ella. Sin saberlo, el oso grizzly estaba a solo unos metros de distancia. El animal percibía a Olivia como una amenaza. No entendía por qué ella estaba allí y se sintió acorralado. Se acercó en silencio, su poderoso cuerpo moviéndose con una gracia mortal entre los arbustos. Olivia seguía ajena al peligro inminente. Solo había una cosa en su mente: tomar esa foto, volver a casa y ganar el concurso. Pero entonces, un peso enorme se estrelló contra su espalda, haciéndola caer boca abajo. La fuerza le sacó el aire de los pulmones. Los gritos de Olivia resonaron en el valle, crudos y llenos de terror, pero no había nadie cerca para escuchar sus desesperados llamados de ayuda. Las garras rasgaron su espalda, atravesando fácilmente su ropa y piel. Cada zarpazo enviaba oleadas de agonía por su cuerpo. Intentó girarse con sus manos buscando su equipo de cámara. Logró agarrar su trípode y lo balanceó salvajemente en un intento desesperado por defenderse. El metal golpeó al oso, pero era como intentar detener un tornado con una rama. El oso apenas se inmutó. Su furia y fuerza eran incomparables con los patéticos esfuerzos de Olivia por defenderse. Olivia sintió el aliento caliente en su cuello y luego sus mandíbulas se cerraron alrededor de la parte posterior de su cabeza. La presión era inmensa y un crujido espeluznante reverberó por su cráneo. Sus gritos se convirtieron en gárgaras mientras los dientes del oso aplastaban hueso y tendones. Horas después, el bosque volvió a estar en silencio. El oso se había marchado. El cuerpo de Olivia yacía en el claro, rodeado por los restos de su equipo. Su cámara estaba en la tierra con la tarjeta de memoria aún intacta, capturando los últimos momentos de su trabajo. Cuando no regresó del viaje, su familia denunció su desaparición. Equipos de búsqueda y rescate la encontraron días después de su muerte. La escena era inquietante. Las hojas otoñales estaban manchadas de sangre y el claro ahora guardaba un silencio sombrío.
Para quienes la conocían, la muerte de Olivia no solo fue una tragedia, sino también una cruel ironía. Siempre había respetado el poder de la naturaleza, pero en su búsqueda de la foto perfecta subestimó su peligro. Sus últimas fotografías recuperadas de su cámara se exhibieron en una exposición conmemorativa. Eran impresionantes, capturando la belleza cruda de Alaska con un detalle asombroso. Pero también servían como un recordatorio conmovedor de la fina línea entre capturar la belleza de la naturaleza y convertirse en víctima de su fuerza. El 4 de octubre de 2004, Mike y Dave eran dos amigos. Se aventuraron en los densos bosques de Columbia Británica para su viaje de caza más ambicioso hasta el momento. Ambos tenían 21 años y habían sido amigos cercanos desde la infancia, unidos por su amor por el aire libre y su sueño compartido de convertirse en cazadores expertos. Sin embargo, sus personalidades no podían ser más diferentes. Mike era cauteloso, siempre consciente de los peligros que acechaban en la naturaleza. Dave era audaz y confiado, a menudo sobreestimando sus habilidades en su búsqueda de aventura. Su pasión mutua por la caza y su infancia compartida crearon un vínculo casi inquebrantable. Eligieron Columbia Británica como terreno de caza debido a sus extensos bosques y abundante fauna, un paraíso para cualquier cazador. La región albergaba una variedad de animales, desde ciervos y alces hasta los formidables osos grizzly que deambulaban por la naturaleza. La densa vegetación y el terreno accidentado eran tanto un desafío como una emoción para los cazadores, convirtiendo la zona en el destino ideal para el gran viaje de caza de Mike y Dave. Partieron desde sus hogares en Toronto llenos de esperanza por la expedición. Mike estaba algo ansioso, pero siempre lo estaba. Dave seguía asegurándole que todo estaría bien. El primer día de su expedición fue tranquilo, lleno solo del emocionante silencio de rastrear ciervos por el bosque. A medida que se adentraban más en los árboles, se toparon con huellas y excrementos frescos de oso. El corazón de Mike latía con fuerza mientras examinaba las señales, su miedo creciendo con cada minuto. Miró a Dave, quien ya sabía lo que iba a decir. Cuando Mike sugirió que quizás sería mejor tomar otra ruta o incluso regresar a casa, Dave no se inmutó. Le dijo a Mike que se relajara, sonriendo con confianza. Le recordó que los cazadores no huían al primer signo de peligro. Los osos generalmente evitan a los humanos. Estaban seguros. Mike dudó, pero la seguridad de Dave era difícil de resistir. Siempre había sido el más experimentado y convincente de los dos, y su confianza a menudo influía en la naturaleza cautelosa de Mike. Finalmente asintió con desgana y continuaron con su cacería. A medida que avanzaba el día, su persistencia dio frutos. Rastrearon y abatieron un gran ciervo. El placer de la caza momentáneamente superó los temores de Mike. El sol comenzaba a ponerse cuando decidieron acampar para pasar la noche, sus ánimos en alto tras su éxito. Encendieron una fogata, cocinaron una porción de su presa y se dispusieron a descansar, sin ser conscientes del peligro que aún acechaba cerca. Al caer la noche, el bosque a su alrededor se tornó silencioso, roto solo por el crepitar del fuego y los lejanos llamados de los animales nocturnos. Decidieron que era momento de montar sus hamacas para dormir. Pero mientras trabajaban, el silencio de la noche fue roto por un gruñido gutural y repentino. El corazón de Mike comenzó a acelerarse mientras trataba de comprender lo que sucedía. A la luz tenue del fuego moribundo, vio un enorme oso grizzly acercándose al campamento, atraído por el olor de su presa. El pánico lo invadió al darse cuenta de la gravedad de la situación. Antes de que pudiera reaccionar, el oso se abalanzó sobre Dave, quien estaba concentrado en sus tareas. Las poderosas garras del animal atravesaron la carne de su hombro y espalda. Cayó al suelo y el oso comenzó a arrastrarlo hacia el bosque con una velocidad aterradora. Los gritos resonaron en la noche, un escalofriante grito de ayuda que cortó el miedo de Mike como un cuchillo. Mike gritó por su amigo, luchando por decidir qué hacer. Agarró su rifle y sus manos temblaban mientras intentaba cargarlo. Cada segundo parecía una eternidad mientras se debatía con el arma, su mente llena de miedo y desesperación. Corrió al bosque siguiendo los sonidos de la lucha. La maleza rasgaba su ropa y piel, pero continuó. Necesitaba salvar a su amigo, aunque estaba absolutamente aterrorizado. Finalmente alcanzó al oso, cuya enorme silueta estaba iluminada por la luz de la luna.
Dave yacía en el suelo ensangrentado y apenas consciente. Con una oleada de adrenalina, Mike levantó su rifle y disparó. El disparo resonó alcanzando al oso en el costado. La bestia rugió de dolor y enojo, volviendo su atención hacia Mike. Disparó de nuevo, hiriendo al oso en el hombro. El grizzly tambaleó con su fuerza menguando. Tal vez el dolor era demasiado grande. El oso se dio la vuelta y huyó, dejándolos solos en el bosque. Mike corrió a su lado. Su corazón se hundió al ver la gravedad de las heridas de su amigo. Su respiración era superficial, sus ojos desenfocados. Mike le rogó a su amigo que resistiera, pero las lágrimas corrían por su rostro. Ni él mismo creía cuando le decía que todo iba a estar bien. Milagrosamente tenía una barra de señal. Llamó por ayuda. Se quedó al lado de Dave tratando de mantenerlo consciente y reconfortado. El sonido de las sirenas acercándose era un débil rayo de esperanza en la oscuridad, pero Mike sabía que el tiempo se agotaba. El equipo de rescate llegó en menos de una hora, pero era demasiado tarde. Las heridas de Dave eran demasiado graves y murió poco después de que llegaran. Mike estaba devastado con su corazón lleno de dolor y culpa. Apenas había escapado con vida, la experiencia lo dejó físicamente intacto, pero emocionalmente destrozado. El cuerpo de Dave fue recuperado esa misma noche, un sombrío recordatorio de los peligros que acechan en la naturaleza. El incidente subrayó la delgada línea entre cazador y presa, una dura lección en la naturaleza implacable de lo salvaje. La experiencia cambió a Mike para siempre. Había perdido a su mejor amigo. Desde esa noche juró no volver a cazar jamás. El 15 de noviembre de 2017, John McKinley, de 70 años, decidió probar suerte en los ríos del Parque Nacional Yellowstone. John era un pescador experimentado, con décadas de pesca en diversas aguas de Norteamérica. Amaba la naturaleza, siempre apreciando la paz y tranquilidad que ofrecía. Pescar era más que un pasatiempo, era su forma de vida, una conexión con la belleza serena de la naturaleza que tanto valoraba, especialmente desde que era viudo y sus hijos vivían lejos de su hogar de infancia. El Parque Nacional Yellowstone, con sus ríos y abundante población de peces, era un paraíso para los pescadores. Los ríos como el Yellowstone y el Madison eran famosos por sus grandes truchas, atrayendo pescadores de todo el mundo. John había pescado allí muchas veces antes, pero cada viaje se sentía como una nueva aventura. El aire fresco de otoño y la vista de las montañas cubiertas de nieve proporcionaban el telón de fondo perfecto para su expedición de pesca. Esa mañana temprano, encontró un lugar prometedor a la orilla del río. El agua era clara y fría, llena de truchas. Con facilidad lanzó su línea, observando cómo la mosca danzaba en la superficie. Los minutos se convirtieron en horas mientras esperaba pacientemente con su mente flotando con la suave corriente del río. Unas horas más tarde, su paciencia finalmente fue recompensada. Una gran trucha mordió el anzuelo y comenzó la batalla por el dominio. Las manos experimentadas de John trabajaban con precisión y una sonrisa se dibujó en su rostro curtido por la emoción de la captura. Sin que John lo supiera, un oso grizzly estaba pescando cerca, también atraído por la abundancia del río. El oso estaba concentrado en atrapar su propia comida. Mientras John luchaba con la trucha, el oso notó el ruido y el movimiento. John no sabía que estaba en una posición peligrosa. El oso lo veía como un competidor que invadía su territorio y robaba su comida. Los ojos del oso se fijaron en John y un instinto primitivo se apoderó de él. Comenzó a correr hacia el hombre, cubriendo la distancia entre ellos a una velocidad aterradora. El corazón de John saltó a su garganta cuando vio a la enorme criatura abalanzarse sobre él. Había visto osos antes, pero nunca uno tan agresivo y tan cerca. Armado solo con su caña de pescar, John se dio cuenta del peligro en el que estaba. Sin otra opción, balanceó la caña contra el grizzly con la esperanza de disuadir el ataque. La caña se rompió contra el grueso pelaje del oso, apenas haciendo impacto. El oso lo golpeó con una poderosa garra, lanzándolo al agua poco profunda. John luchó por ponerse de pie, su mente acelerada. Agarró su caja de aparejos y la lanzó al oso, esparciendo el contenido en el agua. El oso rugió furioso, distraído por los objetos voladores. Aprovechando la oportunidad, John tropezó hacia su pequeño bote, que estaba cerca. Alcanzar el bote era su única esperanza.
pero el oso no había terminado y atacó de nuevo. John se giró para enfrentarlo, agarrando un trozo roto de su caña de pescar como si fuera una lanza. Intentó pinchar al oso, apuntando a sus ojos sensibles. El oso retrocedió ligeramente, lo suficiente para que John ganara unos preciosos segundos. Se lanzó dentro del bote, sus manos temblaban mientras intentaba remar y alejarse de la orilla. El grizzly se lanzó contra el bote, sus garras rasgando los costados. John remaba frenéticamente, sus músculos ardiendo por el esfuerzo. A pesar de estar en buena forma para su edad, John ya no era un hombre joven. Podía sentir que su fuerza disminuía, la adrenalina que antes corría por sus venas comenzaba a desvanecerse. El oso golpeó de nuevo, derribando uno de los remos. La desesperación lo invadió mientras usaba el remo restante para impulsarse más río adentro. Finalmente, dejó de perseguirlo, corriendo sin rumbo por la orilla y observando con ojos oscuros y amenazantes. El bote de John fue arrastrado por la corriente. Colapsó en el fondo del bote, respirando con dificultad. Sus heridas dolían y cada respiración era una lucha. Detuvo el bote a unos kilómetros río abajo y pidió ayuda. Los guardabosques lo encontraron un par de horas más tarde, siguiendo el rastro de sangre y encontrando la caja de aparejos volcada río abajo. Se acercaron con cautela, y sus voces eran ecos distantes en los oídos de John. Apenas era consciente de su presencia, su mente perdida en una neblina de dolor y agotamiento. John fue trasladado en helicóptero a un hospital cercano, donde los médicos lucharon por estabilizarlo. Sus heridas eran graves, profundos cortes de las garras del oso, costillas rotas y una pérdida significativa de sangre. Era un milagro que hubiera sobrevivido, un testimonio de su voluntad y experiencia. La noticia del ataque demostró los peligros impredecibles que acechan en la naturaleza. Sus hijos y nietos vinieron a visitarlo. Decidieron que John se mudaría con la familia de su hijo, algo de lo que ya habían hablado pero que nunca se había concretado. Mientras John yacía en el hospital, recuperándose de su terrible experiencia, reflexionaba sobre el brutal encuentro. Sabía que algún día volvería a la naturaleza. La llamada de lo salvaje estaba en su sangre. Debía vivir, quería ver crecer a sus nietos y formar sus propias familias. Tal vez era hora de encontrar otro pasatiempo.